¿Cuándo Dios va a cumplir las promesas que nos ha hecho? Salve María. Esta es una pregunta que hoy en día muchos se hacen, ¿no? Quien conoce y espera los grandes acontecimientos que nos prometió Dios por medio de su gran mensajera, la Santísima Virgen, por ejemplo, en Fátima, ¿no? En la cual ella prometió que después de los advenimientos de hechos futuros, de los castigos que vendrían sobre la humanidad pecadora y que rechazó a Dios, ¿verdad? Ella prometió el triunfo de su Inmaculado Corazón, una nueva era de la historia en la que por fin la Iglesia Católica va a respirar libre de tanta maldad, libre de tanta miseria que hoy oprime nuestra fe, que oprime nuestro deseo de ver a Dios triunfando en la sociedad, triunfando en la familia. Mas el tiempo va pasando y todos lo sentimos. Y uno se pregunta, ¿cuándo Dios va a cumplir las promesas que nos hizo a través de la Virgen? Y precisamente esto es lo que nos responde. ¿Cuál es la liturgia del día de hoy en que celebramos a San Ireneo, obispo y doctor de la Iglesia y además mártir? San Ireneo del siglo II. Fíjense, ¿qué nos dice hoy la lectura, la primera lectura del libro del Génesis? Nos muestra un hombre, Abraham, al que Dios le hizo grandes promesas. Como Dios nos ha hecho recientemente en el siglo XX, a través de la Virgen, grandes promesas de un futuro, de una nueva era histórica. Dice la Escritura que Abraham, después de lo que Dios le anuncia, creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. O sea, lo que importa es que Dios nos tenga por justos, que tengamos fe. Si tenemos fe en lo que Él nos promete y no dudamos, eso caracteriza verdaderamente al verdadero justo como Abraham. ¿Y cuál es la reacción de Abraham ante la promesa de Dios? Le dice que le dé culto y él obedece inmediatamente y se somete a lo que Dios le pide, presta el culto debido a Dios, por lo tanto un hombre de oración, un hombre que ama y teme al Señor. Y ahí dice que aquel día hizo una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra. Por lo tanto, aunque él no tenga hijos ni tenga descendencia, Dios le dice, por increíble que te parezca, o hasta te parezca imposible, como a muchos hoy nos parece imposible, viendo el mundo como está, dice, yo hago una alianza contigo y yo te daré esta tierra. Así también Dios, nuestro Señor, ha hecho una alianza con la verdadera y auténtica Iglesia y nos ha hecho sus promesas a través, por ejemplo, de Nuestra Señora en Fátima, cuando anunció su triunfo. Dice el Salmo, el Señor nunca olvida sus promesas. Ni aun cuando transcurran, dice el Salmo, hoy 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas y de la alianza pactada con Abraham. Por lo tanto, no podemos desanimar. El tiempo va pasando. ¿Cuándo Dios va a realizar sus promesas? ¿Cuándo la Virgen en Fátima va a realizar su triunfo? Muchos se desaniman, muchos dudan, muchos acaban dejando de rezar, muchos se olvidan de esa alianza. Y dice la aclamación del Evangelio hoy, el que permanece en mí da fruto abundante. Es decir, lo importante es permanecer en la fe de la cual Abraham es ejemplo. Quien permanece en la fe y no duda de las promesas hechas, ese va a dar frutos. Y el Evangelio de hoy nos advierte, nuestro Señor, cuidado con los falsos profetas, porque cuando vivimos tiempos de era histórica, de cambio de era histórica como los actuales, aparecen falsos profetas, aparecen lobos, dice nuestro Señor, lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conocerán. Hay que ver si dan frutos de santidad, si no, no son verdaderos profetas del Señor. Entonces vean cómo nosotros en esta época no podemos dudar. Tenemos, para ser justos, tenemos que tener la fe, el culto, la obediencia y sumisión a que el Señor nunca olvida sus promesas.
Tengamos confianza, tengamos fe como Abraham. San Ireneo de Lyon, que celebramos hoy, combatió los falsos profetas, que eran los gnósticos del siglo II. Advirtió contra precisamente los herejes y que eran gnósticos, que eran cristianos desviados, falsos pastores dentro de nuestra propia iglesia, que participaban de esa herejía gnóstica. Seamos nosotros obedientes y sumisos al Señor, fieles a la única fe católica apostólica romana, y el Señor cumplirá sus promesas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!